Bienvenidos nuevamente a este podcast, Infecciones al Día con la doctora Maydelin Pecchio desde la región de Azuero. Y en esta oportunidad, doctora, vamos a hablar sobre las enfermedades bacterianas. Vamos a hablar sobre la resistencia y los nuevos desafíos, porque en los últimos años hemos escuchado y con mayor frecuencia sobre las bacterias resistentes, Ujú. de las infecciones que antes eran fáciles de tratar y que hoy en día por más antibióticos que usted puede enviarle al paciente, todavía siguen estando presentes. Háblenos un poco sobre esto para para saber cómo manejarlo previamente y luego ir a la consulta, obviamente. Ok. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la mayoría de los cuadros infecciosos no siempre van a ser cuadros bacterianos. Hay cuadros virales que se van a comportar igual que un cuadro bacteriano. Y ahí es donde inicia la primera confusión, ¿no? Pensar que mi resfriado, que mi infección es bacteriano, hace al paciente pues buscar un antibiótico. Y ese antibiótico, si yo lo doy inicialmente y el cuadro es viral, lo que estoy es proponiendo o haciendo que las bacterias ya tengan mecanismos de resistencia dirigidos a un grupo de antibióticos. Probablemente ese antibiótico no me va a funcionar porque es un cuadro viral, pero ya la bacteria ya está haciendo un cambio, una mutación, una evolución en su ADN, y cuando realmente necesito el antibiótico, Claro, porque en este caso sí es una infección bacteriana, pues ya tengo una bacteria que es resistente. claro. Ujú. Es que más o menos los casos prácticos son cuando tenemos las infecciones urinarias, las respiratorias, las que son de la piel, que por Ujú, más que tú dices, bueno, me pongo la cremita con el antibiótico, pero no se cura. ujú. A ver, Así es. háblenos un poco de esas infecciones comunes y del impacto que inclusive tiene en el manejo hospitalario. Sí, bueno, una de las principales infecciones por las cuales me consultan son las infecciones urinarias. La mayoría de los pacientes llega con urinálisis, que vendría siendo un examen Sí, básico de la claro. orina, donde pueden haber bacterias, pero no realmente van a representar una infección. La infección yo la voy a diagnosticar teniendo síntomas en el paciente, teniendo cambios en sus hemogramas, en sus Claro. laboratorios, además del urinálisis. Si el urinálisis es lo único que se trata, obviamente hay un sobretratamiento de un laboratorio que no me va a decir realmente La bacteria la bacteria específica. específica. Ahí es donde iniciamos con un urinálisis con una bacteriuria, probablemente sin síntomas, que se le ha dado antibióticos. Que Wow. hemos visto a nivel local que los pacientes ya llegan al hospital con resistencia. Cuando se les hace un cultivo de la harina, donde específicamente vamos a ver qué bacterias estamos tratando, ya estas bacterias son resistentes y son pacientes que no han ido al hospital. O sea que la resistencia viene desde la comunidad. Wow, increíble. Sobre todo las pacientes, como nosotras las mujeres, normalmente presentamos vaginosis Ujú, bacterianas, ujú, pero entonces va cualquiera a la farmacia y pide una cremita para ujú. colocarse la vía local y estamos dañando más Exacto. Nuestra flora nuestra bacteriana. flora bacteriana. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer un uso racional de los antibióticos, doctora? Primero, la consulta oportuna, ya sea en atención primaria al médico, explicar claramente los síntomas, porque en base a los síntomas es que nosotros tenemos que tomar acción, y también pues los laboratorios. Si yo voy y no tengo síntomas Sí, específicos de infecciones urinarias, pues no debería solicitar que me den un claro. antibiótico solamente. ¿Cuál ha sido el avance en el diagnóstico rápido en Ujú. cuanto a las enfermedades bacterianas? El avance ha sido tener tecnologías que medían específicamente el ADN de la bacteria. ¿Qué me hace conocer rápidamente su ADN? Me acorta el tiempo de diagnóstico. Ya tenemos pruebas moleculares que no me van a decir solamente una bacteria, me pueden decir una batería de bacterias. Ujú. Igual pasa con la parte respiratoria. Sí, Tenemos hisopados nasofaringios que me pueden hacer un diagnóstico oportuno de los virus, que anteriormente nos era muy difícil claro. diagnosticar
un rinovirus, un virus sincitial respiratorio o un micoplasma neumonía. Entonces, estos nuevos equipos que ya contamos en la región nos ayuda a tener un diagnóstico más oportuno, un diagnóstico más certero, Ah, porque a diferencia de las bacterias que las podemos cultivar, los virus no se cultivan. Entonces necesitamos tener equipos nuevos que nos digan pues el ADN de ese virus específicamente para dar un diagnóstico más certero. claro. Bueno, normalmente cuando a uno le da gripe, lo primero que hace es tómate un antibiótico, porque eso es uso de antibiótico. ¿Usted qué Ujú. opina de eso? Sí, bueno, el 80% de los cuadros respiratorios son Son virales. virales. La Son muy raros mayoría, los bacterianos. muy raro los bacterianos, siempre hay que fijarse son en los factores de riesgo. Obviamente no todos los pacientes voy a decir esto es viral. Sí, Debo saber si el paciente tiene una diabetes controlada, si el paciente está inmunosuprimido por cáncer. Pues hay condiciones claro. específicas que me van a hacer en este paciente sospechar que no es solamente un cuadro Claro. viral. ¿Tiene alguna información adicional valiosa que nos pueda compartir sobre las enfermedades bacterianas? Sí, bueno, hace poco hicimos el Congreso de Infectología. Nos basamos principalmente en hablarle a la comunidad médica, hablarle a los enfermeros que el uso de antibióticos pues no es la única manera de prevención. Lamentablemente, a pesar de que tenemos nuevos Sí, antibióticos, en la medida que sale un nuevo antibiótico, sale una resistencia. Entonces, este es un trabajo en equipo que incluye pues otras personas involucradas para sí, prevenir claro. las infecciones. Y dentro de eso, pues, utilizamos el equipo de nosocomiales que nos ayudan con las bacterias dentro del hospital, epidemiología para saber, pues, qué tenemos en el área. Sabemos que en el área de Herrera y Los Santos hay otros virus circulando que nos pueden a veces enmascarar un diagnóstico bacteriano pensando que es un diagnóstico Claro, viral viral. y viceversa. Entonces nos tenemos pues que apoyar en todas las otras situaciones que podemos Claro. tener en un momento dado. Bueno, doctora, muchísimas gracias por este espacio, Ujú. por este podcast. Creo que tenemos de aquí en adelante muchísima más información que compartir. Ujú. Sacar un tiempo de oro con usted que está tan ocupada, lo valoramos mucho. Y Ujú. gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Gracias.